Hola y bienvenidos a The Deep Dive. ¿Listos para otra inmersión profunda? Hoy nos sumergimos en el mundo del modelado dimensional, según Kimball. Un clásico. ¿Por dónde empezamos? Con el capítulo 2, Kimball nos lleva de la mano por los primeros pasos para construir modelos dimensionales. El capítulo 2. Es como la base de todo, ¿no? Exactamente. Es como preparar el terreno antes de construir. Y No. Kimball empieza fuerte, ¿eh? ¿A qué te refieres? A la importancia de entender las necesidades del negocio y la realidad de los datos. Sí. La fase de recopilación de requisitos empresariales y realidades de datos. Suena un poco formal, ¿no? ¿Qué implica en la práctica? Básicamente es como una investigación. Como un detective. Exacto. Hay que reunir todas las pistas antes de empezar a modelar. Entender el caso, por así decirlo. ¿Y cómo se hace eso? ¿Hablando con la gente? Sí, pero no solo eso. Kimball lo propone talleres, reuniones con expertos, modeladores. Un trabajo en equipo. Exactamente. Se trata de debatir, analizar y llegar a un consenso sobre lo que el negocio realmente necesita. Y al mismo tiempo, supongo que también hay que mirar los datos. Claro. Evaluar su calidad, su estructura actual, si hay lagunas. Es como un rompecabezas. Encajar las piezas del negocio con las piezas de los datos. Esa es la idea. Y una vez que tenemos el panorama completo, Empezamos a construir el modelo. ahí entra el famoso proceso de diseño dimensional de 4 pasos. Suena intrigante. ¿Cuáles son esos 4 pasos? Primero, hay que seleccionar el proceso de negocio que vamos a analizar. Como ventas, inventario, marketing. Exactamente. Depende de lo que hayamos identificado en la fase anterior. Vale, ya tenemos nuestro objetivo. Y luego, El siguiente paso es crucial. Declarar el grano. declarar el grano. Eso suena un poco técnico. Es más sencillo de lo que parece. Imagina que estás construyendo una casa, Con ladrillos. ¿sí? El grano sería como cada ladrillo individual. Define el nivel de detalle de los datos. O sea, ¿qué representa cada fila en la tabla de hechos? Exacto. Si analizamos ventas, el grano podría ser cada transacción individual. Ya veo. Pero también podría ser un resumen diario o semanal, ¿no? Correcto. Depende del tipo de análisis que se quiera hacer. Esta decisión es fundamental, Afecta a todo el diseño del modelo. sin duda. Y una vez que tenemos el proceso y el grano, ¿Qué nos falta? identificar las dimensiones y los hechos. Las dimensiones serían como el contexto, ¿verdad? Sí. Responden a preguntas como quién, qué, dónde, cuándo, cómo. En nuestro ejemplo de ventas serían cliente, producto, ubicación, tiempo. Exacto. Y los hechos serían las medidas numéricas, como la cantidad vendida, el precio, el costo. Las dimensiones nos dan el qué y los hechos el cuánto. Perfecto. Y Kimball insiste en que cada tabla de hechos se centre en un solo proceso de negocio. Para mantener las cosas organizadas. Exactamente. Si mezclas datos de ventas, inventario y marketing, el análisis sería un caos. Totalmente de acuerdo. Me gusta cómo Kimball estructura el proceso en pasos claros. Pero, ¿cómo se traduce todo esto en estructuras de datos reales? Buena pregunta. Ahí entran en juego los esquemas de estrella y los cubos OLAP. Imagina un esquema de estrella como... Como una estrella. Exactamente. Con la tabla de hechos en el centro y las dimensiones como puntas. Es una estructura muy visual e intuitiva. Ya me voy haciendo una idea. ¿Y los cubos OLAP? Esos siempre me han sonado un poco misteriosos. Los cubos OLAP son estructuras multidimensionales, permiten un análisis más dinámico. Suena complejo. Piensa en un cubo como si fuera de Rubik, donde cada cara representa una dimensión. ¿Y los hechos? ¿Dónde están en ese cubo? Dentro. En cada celda que se forma al cruzar las dimensiones, cada celda contiene un valor, un hecho, como la cantidad de ventas. O sea, al cortar el cubo por las dimensiones, podemos analizar los hechos desde distintas perspectivas. Exacto, esa es la magia de los cubos OLAP. Explorar los datos en múltiples dimensiones, girando el cubo para ver los hechos desde todos los ángulos. Suena potente. ¿Y los esquemas de estrella? ¿Cómo se relacionan con todo esto? Los esquemas de estrella son la base de los cubos OLAP. Son estructuras de datos que representan el modelo dimensional de forma visual. Como la estrella que mencionábamos antes. Sí, la tabla de hechos en el centro y las dimensiones en las puntas. Cada punta una dimensión. Cliente, producto, quién. Exacto. Y en el centro, los hechos relacionados con esas dimensiones. Y lo bueno es que se pueden hacer consultas SQL de forma sencilla para obtener la información. Sin duda. Y gracias a la flexibilidad del modelo dimensional de Kimball. Podemos agregar nuevas dimensiones y hechos. Exactamente. El modelo crece con nosotros. Y no solo eso, también podemos usar las extensiones que mencionamos antes. Como el llano más fino, Sí. Para agregar tablas de hechos con más detalle. manteniendo la coherencia con el modelo original. Exacto. Esto me lleva a una de las grandes ventajas del modelado dimensional. Su flexibilidad. Flexibilidad. Kimball lo describe muy bien. Los modelos dimensionales se adaptan a los cambios.
Puedes agregar nuevos hechos, dimensiones, atributos, sin afectar las consultas existentes. Es como construir una casa y poder agregar habitaciones después. Sí, esa es la idea. Me gusta. A veces los sistemas son tan rígidos que un pequeño cambio genera un montón de problemas. Con el modelado dimensional de Kimball, el sistema evoluciona junto con las necesidades del negocio. Genial. Y no solo puedes agregar cosas nuevas, ¿verdad? También se puede refinar el grano de la tabla de hechos. Correcto. Para un análisis más detallado y sin perder compatibilidad con las consultas anteriores, flexibilidad ante todo. Me está gustando cada vez más este modelado dimensional. No se trata solo de tablas y datos, sino de cómo usarlos para obtener información valiosa. A eso se trata. Y hablando de información valiosa, Kimball también habla de extensiones a los modelos dimensionales. Ah, sí. Las extensiones. Son herramientas adicionales para situaciones más complejas. Complejas, ¿como cuáles? Imagino que tienes un modelo para analizar las ventas. Funciona perfecto. Ves las ventas por cliente, producto, región. Hasta ahí todo bien. Pero de repente, marketing te pide integrar datos de sus campañas. Quieren saber cómo impactan en las ventas. Un requerimiento nuevo que no estaba en el diseño inicial. Exacto. Y ahí entran las extensiones. ¿Y cómo se usarían en este caso? Se podría agregar una nueva dimensión al modelo, una dimensión de campaña de marketing. Con información sobre cada campaña. Nombre, tipo, presupuesto, fechas. Sí. Y podrías relacionar cada venta con la campaña que la influenció. Para analizar el impacto de las campañas en las ventas. Exacto. Y lo mejor es que no tocas la estructura básica del modelo, solo agregas una nueva dimensión. Me gusta. Ampliar el modelo sin empezar de cero. Como agregar una pieza a un Lego. Exacto. Y hablando de extensiones, ¿hay alguna otra que sea especialmente útil? Hay varias. Depende de la situación. Por ejemplo, si necesitas analizar datos con más detalle que el grano inicial de la tabla de hechos. Usaríamos la extensión de grano más fino. Esa misma. Imagina que tu tabla de hechos de ventas tiene un grano de día. Cada fila representa las ventas de un día. Correcto. Pero ahora quieres analizar las ventas por hora. Para ver cómo varían a lo largo del día. Sí, con un grano de día no tienes suficiente información. Y ahí entra el grano más fino. Exacto. Podrías crear una nueva tabla de hechos con un grano de hora que contenga las ventas de cada hora. Relacionada con las mismas dimensiones que la tabla original, pero con más detalle. Exactamente. Tendrías dos tablas de hechos, una con grano de día y otra con grano de hora. Y usaríamos una u otra dependiendo del análisis. Así es. Y ambas tablas serían coherentes entre sí porque se basan en el mismo modelo dimensional. Me encanta. Las extensiones de Kimball son una herramienta poderosa para que nuestros modelos sean más flexibles. Sin duda. Pero, siendo sincero, todo esto me hace pensar que el modelado dimensional puede ser bastante complejo. ¿Qué consejo le darías a alguien que está empezando? No te abrumes. Parece intimidante, pero se basa en principios lógicos y fáciles de entender. Empezar con lo básico. Exacto. Dominar los conceptos fundamentales y luego explorar las técnicas y extensiones a medida que ganas experiencia. Un buen consejo. Y creo que Kimball hace un gran trabajo explicando todo esto. Sin duda. Con ejemplos y analogías que facilitan la comprensión. Antes de concluir esta parte de la inversión, algo más que debamos destacar. Es importante recordar que el modelado dimensional no es un fin en sí mismo, es un medio para un fin. Obtener información valiosa. Exacto, información que nos ayuda a tomar mejores decisiones. Totalmente. Al final lo que queremos es tomar mejores decisiones. Y para eso necesitamos información clara y accesible. Y ahí es donde los modelos dimensionales brillan. Nos ayudan a organizar la información para que sea fácil de entender y analizar. Hemos hablado de los esquemas de estrella y los cubos HOLAP, pero me gustaría profundizar un poco más en cómo funcionan en la práctica. Me parece perfecto. ¿Qué te parece si empezamos con los esquemas de estrella? Son la base de todo. De acuerdo. Si mal no recuerdo, un esquema de estrella es como una estrella, ¿verdad? Exacto, con la tabla de hechos en el centro. Y las dimensiones alrededor, como puntas. Correcto. Cada punta representa una dimensión. Cliente, producto, tiempo. Y la tabla de hechos contiene los hechos relacionados con esas dimensiones. Sí. Por ejemplo, si estamos analizando ventas, la tabla de hechos podría tener información sobre la cantidad vendida, el precio, el costo. Y podríamos relacionar esos hechos con las dimensiones para ver, por ejemplo, las ventas por cliente, por producto o por fecha. Exactamente. Es una estructura muy intuitiva y fácil de entender, incluso para alguien que no sea un experto en bases de datos. Y lo mejor es que podemos escribir consultas SQL muy sencillas para obtener la información que necesitamos. Sin duda. Los esquemas de estrellas son muy eficientes para el análisis de datos. Y ahora, si quieres, podemos pasar a los cubos SOLAP. Sí, por favor. Esos siempre me han parecido un poco más complicados. No te preocupes, no son tan difíciles de entender. Imagina un cubo. Como un cubo de Rubik. Sí.
cada cara del cubo representa una dimensión de nuestro modelo. Ya veo. ¿Y los hechos? ¿Dónde están en ese cubo? Los hechos están dentro del cubo, en cada una de las celdas que se forman al cruzar las dimensiones. O sea que cada celda contiene un valor que representa un hecho. Exacto. Por ejemplo, una celda podría contener la cantidad de un producto vendido a un cliente en particular en una fecha específica. Entiendo. Entonces, al cortar el cubo a través de las dimensiones, podemos analizar los hechos desde diferentes perspectivas. Correcto. Podemos ver las ventas por región, por producto, por cliente, simplemente seleccionando las caras del cubo que nos interesan. Es como si pudiéramos girar el cubo para ver los datos desde cualquier ángulo. Eso suena increíble. ¿Y cómo se relacionan los cubos OLAP con los esquemas de estrella? Los cubos OLAP a menudo se construyen a partir de esquemas de estrella. El esquema de estrella proporciona la estructura de datos básica y el cubo OLAP agrega una capa adicional de funcionalidad para análisis multidimensional. Ya veo. Entonces, los cubos OLAP son como una evolución de los esquemas de estrella. Se podría decir que sí. Los cubos OLAP nos permiten aprovechar al máximo el poder del modelado dimensional para el análisis de datos. Todo esto me parece fascinante. Realmente me ha dado una nueva perspectiva sobre cómo se pueden organizar y analizar los datos. Me alegro de oír eso. El modelado dimensional es una herramienta muy poderosa y creo que tiene un gran potencial para ayudar a las empresas a tomar mejores decisiones. Totalmente de acuerdo. Y con eso, creo que podemos dar por concluida nuestra inmersión en el mundo del modelado dimensional de Kimball. Espero que les haya gustado el viaje. A mí también. Hasta la próxima. Adiós.